Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9. Del versículo 1 voy a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la barra de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas esas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el versículo 10 he leído. Cuando yo leo esta palabra, me llama mucha atención el versículo 10, porque el versículo 10 es como resumen de la palabra que está iniciando desde el versículo 1 hasta 10. Como dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, así dice, reformar. Cuando utiliza esta palabra, reformar, como para renovar, cambiando de forma, reformar, significa que Dios tanto quería enseñar acerca de funcionamiento, de servicio del tabernáculo de reunión celestial, a través de tabernáculo de reunión terrenal.
Por esa razón, nosotros podemos imaginar que el tabernáculo de reunión hay dos tipos, ¿no? Uno es original, otro es una copia. Entonces, ¿dónde está el original? El tabernáculo de reunión está en el cielo. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser sumo sacerdote celestial para limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es totalmente diferente que nuestros pensamientos. Porque el ser humano solamente piensa según su cálculo, según su manera. El ser humano piensa que cada día estoy cometiendo, por eso yo tengo que solucionar mi pecado. Entonces, cuando uno que pueda solucionar su pecado por su oración, ¿para qué necesario Jesucristo tenía que morir en la cruz? La salvación viene por la sangre de Jesucristo. La salvación por la sangre de Jesucristo ya había pagado todos nuestros pecados. Para explicar estas palabras, Dios de primero utilizó Moisés. Moisés, una persona que vivía como 1500 años antes de Cristo. Un día Dios le llamó a Moisés en Monte Sinai, cuando le entregó 10 mandamientos y luego le mandó a Moisés para que Moisés hiciera el tabernáculo de reunión, como lo que había visto. Porque Dios había mostrado ante Moisés la forma de tabernáculo de reunión celestial. Por eso, el escritor que escribió este libro Hebreos, él está tocando como utensilio del tabernáculo de reunión. Veamos. El versículo 1 así dice: ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Significa que hay dos lugares entre el tabernáculo de reunión. Entonces, en el tabernáculo de reunión, una parte se llama lugar santo. Al ingresar en el lugar santo se encuentra lado izquierda, candelabro, y también a la derecha la mesa para poner panes, como los panes de la proposición. Y luego en el medio, frente de velo, ahí el altar de incienso. Luego cruzando del velo, donde estaba poniendo divisorio por medio de velo, a fondo se dice el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente se quedaba el arca de pacto de Jehová. En ese lugar solamente podía ingresar el sumo sacerdote un día al año.
¿Qué fecha es? El día 10 del mes séptimo del año. Por esa razón, para entrar en ese lugar, sí o sí tenía que preparar sacrificios. De primero, sumo sacerdote tenía que limpiar su pecado por la sangre de una vaca. Y luego, limpiando su pecado, podía tomar la sangre de un cabrío, llevando en el lugar santísimo, rociando la sangre sobre el propiciatorio. Eso es como la costumbre que podía quitar el pecado de Israel que había cometido durante un año. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como misma manera que estaba ingresando en el lugar santísimo, sumo sacerdote, Jesucristo también tenía que ingresar en ese lugar para quitar, pagar el pecado de nosotros. Pero es muy importante, ¿no? Jesucristo, ¿cuántas veces tenía que entrar en el lugar santísimo para rociar su propia sangre? Anteriormente, una vez al año, por la ley, a través de Aarón, siendo como sumo sacerdote, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no necesario ingresar cada año, sino que nuestro Señor Jesucristo una sola vez para siempre podía solucionar todos nuestros pecados. Así dice el versículo 12. Entonces veamos 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Esta palabra está explicando. En el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, Jesucristo no necesario una vez al año, sino que una vez para siempre, suficiente. Solamente por una vez ya termina cancelación del pecado del mundo. Eso es sistema del tabernáculo de reunión celestial. Por eso el versículo 10, en último lugar, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así dice, reformar. Significa que cada día los israelitas estaban cometiendo, por causa de sus pecados tenían que traer ovejas, cabras. Luego, siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio, iba a matar. Eso es cada día, cada día. Y luego, el día 10 del mes séptimo del año, solamente por medio del sumo sacerdote, preparaban 2 cabríos. Uno para Dios, otro para Azazel. Azazel es una sombra de Satanás. Pues de primero matando uno, quitando la sangre, llevando en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Ya por medio de la sangre, sumo sacerdote canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año, entre 600,000 personas. Entonces Dios tanto quería explicar esto. El pecado no soluciona entre los pueblos. Ya repito, es muy importante, ¿no? Dios no le entregó poder limpiar el pecado de israelita por sí mismo, sino que Dios estableció sacerdotes. A través de los sacerdotes iban a limpiar el pecado de los pecadores.
En este siglo también, si el pecador quiere limpiar por su manera, no alcanza. Por esa razón, Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Dentro de esta palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces incluye el pecado pasado, el pecado presente, el pecado futuro. Todo completo Jesucristo quitó a través del bautismo de Juan el Bautista y luego Él fue crucificado. Esta cosa está hablando. Pero cuando una persona, ¿no?, escuchando esta palabra, no puede creer. Por eso, en vez de creer en esta palabra, la gente interpreta por su manera. ¿Cómo interpreta? Jesucristo murió hace 2000 años atrás con el pecado original, como el pecado de Adán. Ya Él fue crucificado. Pero nosotros estamos cometiendo, por eso nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados por la oración. Esta interpretación es fuera de la Biblia, no es el Evangelio. Por eso está chocando contra verdad. Según esta palabra dice que Jesucristo no es necesario entrar varias veces en el lugar santísimo. Suficiente, una sola vez para siempre. Entonces, siendo el Salvador, siendo Hijo de Dios que quitó todos nuestros pecados, según Él dice que suficiente por una sola vez. Pero Satanás constantemente está engañando a la gente, ¿no? No por una vez, sino que cada vez. En vez de Jesucristo, usted tiene que limpiar. ¿Entiende? Sí, Señor. ¿Está creyendo en Dios? En vez de Jesucristo, puede limpiar. Entonces, si no hubiera limpiado a Jesucristo, entonces, si no hubiera quitado el pecado por medio de Salvador, entonces, ¿quién puede limpiar? Por esa razón, no puede recibir la salvación. Por eso siempre se queda duda, teniendo la duda de la salvación. El día de hoy, cuando yo muero, ¿me voy al reino de Dios o no? No tiene seguridad. ¿Por qué? Piensa que no puede cumplir el mandamiento de Dios. Cada día está orando, cada día está limpiando, según su manera, ¿no? Cada día está limpiando por su oración, pero acumula más pecado. Entonces, si Jesucristo no hubiera limpiado todos nuestros pecados, entonces, ¿quién va a limpiar? Por esa razón, para creer en Jesucristo, tiene que saber qué es lo que hizo Jesucristo. Ya, claramente está escrito en esta palabra, como dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Siendo sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde tenía que trabajar? En el tabernáculo de reunión celestial. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Jesucristo fuera en ese lugar para poder limpiar todos nuestros pecados. Por eso el versículo 12, esta palabra comparando el versículo 10, como dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
comparando el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Hoy en día, mucha gente está equivocada. Hoy en día, mucha gente no sabe sobre la verdad. ¿Por qué? Sin saber la eterna redención, entonces siempre se queda como pecador. ¿Por qué? La redención es decir que Jesucristo pagó el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre ante Dios. Dios ya cobró. Por ejemplo, cuando yo tenía deuda como $10,000, ¿con quién? Con Cristian. Ya. Entonces, cuando yo cancelé el año pasado, 2020, recibiendo boleta, entonces, ¿cómo yo tengo que decir? No tengo nada de deuda. ¿Es cierto, Cristian? Cristian, ¿cómo tiene que responder? Sí, claro, claro, pero usted tiene deuda conmigo. ¿Eh? Claro que yo pague, pero yo tengo deuda. Sí, que sí. Sí, usted tiene deuda, $20,000. ¿De qué está hablando? En aquel entonces, ¿cómo yo tengo que actuar? Sacando boleta que está apareciendo, firma de este maldito Cristian. Vea, ¿esta firma es de usted o no? ¿Eh? Ah, sí, está apareciendo mi firma. Sí, la letra, ¿cómo está escrito? 30 de diciembre de 2020, canceló Juan Kim a maldito Cristian. $20,000. Así está escrito. Ah, disculpe. Sí, la verdad ya canceló. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la verdad que Él nunca cometió. Él nunca tenía pecado. Pero Él quitó el pecado del mundo. En aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Él fue crucificado para cancelar el precio de todos nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. Entonces Jesucristo puede preguntar a su Padre Celestial: Padre mío, un momento. ¿Qué? Padre, ¿la verdad que yo cancelé el precio de pecado del mundo o no? Sí, la verdad. Yo cobré. Por eso yo tengo que anunciar que todos los hombres del mundo ya no tienen pecado. ¿Esa es la verdad, Padre Señor? Sí, ¿cómo no? Entonces los siervos de Dios tienen que anunciar que Dios perdonó todos nuestros pecados antes de creer, antes de nacer, antes de cometer. ¿Por qué? Hace 2000 años atrás, Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, canceló todo. Ya Dios no pudo menos que perdonar de nuestros pecados. Por eso, por la resurrección de Jesucristo, Dios nos da la justicia de Dios. Significa que para justificar a nosotros, Dios nos dio el perdón eterno. Entonces, ¿qué significa lo que cree en Jesucristo? Significa que acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo. ¿Qué hizo? ¿La redención corta? No. ¿La redención de un año? No. ¿La redención grande? No. La redención eterna. Ese es.
Esta palabra en el mundo no existe, solamente existe en el cielo. Nuestro Dios y nuestro Jesucristo reconocen eterna redención. Ya repito, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Es mi palabra o es de Dios? Es de Dios. Dios dice que sí, la verdad. Mi Hijo amado canceló todos los pecados del mundo. Por eso yo tengo que perdonar todo. Entonces, Dios había perdonado. Ser humano tiene que aceptar el perdón nada más por la fe, creyendo el evangelio. Suficiente. Puede ser justo por la gracia del Señor. Pero mucha gente, en vez de ser justo, quiere permanecer como para siempre pecador. Como para siempre quiere ser pecador. Por eso siempre está procurando para guardar mandamiento, para cumplir la ley, para hacer algo bueno, orando. ¿Para qué? Piensa que ya Jesucristo todavía no hizo perfección. Jesucristo algo le falta hacer, salvar a nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Jesucristo ya se equivocó? ¿Jesucristo hizo mal? ¿Jesucristo no quitó todo nuestro pecado? ¿Para qué llama como Salvador? No, exactamente. Por eso, Hebreos capítulo 9, el versículo 26 voy a leer. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de pecado. Significa que según nuestro cálculo, Jesucristo murió hace 2000 años atrás, pero según el cálculo de nuestro Dios, Jesucristo apareció en la consumación de los siglos, dice, consumación. En la consumación del siglo, es último tiempo del siglo, es último. Toc, tac, toc, tac, toc, tac, cum. Al terminar del mundo, es último tiempo de consumación de los siglos. Significa que nuestro cálculo es totalmente diferente que la manera de nuestro Dios. Método de recibir la salvación de nosotros totalmente está equivocado. ¿Por qué? Solamente por la obra de Jesucristo, solamente la manera de nuestro Dios, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justos, santos, perfectos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 100%. Hay variedad de oro. Según yo entendí, ¿no? Oro puro, 24K. Y mezclado, ¿no? Eso es 16K. Pintado totalmente diferente. Adentro, hierro o bronce, solamente pinta afuera, como superficial. Entonces, nuestro Señor Jesucristo,
cuando limpió todos nuestros pecados, su sangre, exactamente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, por causa de eso, ya Dios está diciendo, ustedes ya no son pecadores, porque mi Hijo amado había pagado el precio de pecado de ustedes. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer en la verdad. Tenemos que creer en la obra de Jesucristo. Tenemos que creer que Jesucristo, cuando ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando con su propia sangre sobre la tapa del arca de pacto de Jehová, una sola vez para siempre ya canceló el precio de todos nuestros pecados. Dios ya tiene que perdonar. Ya perdonó. Es buena noticia. ¿Qué es buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, suficiente. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, aceptando la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos justos, santos, perfectos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso así dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Como dice, Dios estableció una manera para que mueran todos los hombres del mundo. Y luego, después de morir, ¿qué hace? Hay juicio. ¿De qué? ¿Acepta la sangre de Jesucristo o no acepta? ¿Cree que Jesucristo limpia todos nuestros pecados o no? Todavía no. El versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Jesucristo regresa por segunda vez al mundo, ¿a quién salva? ¿A quién lleva? A los que están esperando sin tener la relación de pecado. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene relación de pecado? Únicamente el que cree el Evangelio, dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente. Ser humano nunca había vivido en el tiempo eterno, por eso no puede comprender. No. ¿Cómo puede limpiar todo nuestro pecado eternamente? No. Solamente hasta ayer nomás. Hasta ayer llevo mis pecados. Uy, no. Qué raro, ¿no? Cada día se cambia. Hasta hoy, mañana va a decir así, hasta hoy, y pasando un año, y otra vez, hasta hoy, pasando 20 años, hasta hoy. Según su manera está cortando, dividiendo tiempo. Pero según la manera de Dios, Dios envió a Jesucristo al mundo en la consumación de los siglos, para terminar. Como si fuera que había nacido, vivido, cometido todo. Último tiempo, Jesucristo cargando el pecado del mundo y murió. ¡Pam! Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Este libro de Hebreos es totalmente diferente que otros. Buscando, ¿no?, otros libros, no está hablando sobre el tabernáculo de reunión que está hablando en el libro de Éxodo. Pero únicamente este libro está explicando claramente cómo, igual que el libro de Éxodo, también
funcionamiento de trabajo de los sacerdotes. Y luego estaba diciendo que el versículo 10, como dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar significa que anteriormente, ¿quién estaba trabajando en el tabernáculo de reunión? Entre los miembros de tribu de Leví. Pero en el cielo, levitas, nada que ver con nuestro Dios. Solamente sumo sacerdote se llamaba Jesucristo. Una sola vez, para siempre ingresó en el lugar santísimo, con su propia sangre canceló todo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, desde aquel tiempo está sentado en la diestra de nuestro Dios. Alguien pregunta, Señor, ¿por qué no trabaja? Nosotros tenemos pecado. Hay que levantarse, trabaje, ingrese en el lugar santísimo, rociando la sangre, como igual que Aarón, por favor. Jesucristo, ¿cómo va a responder? Lea solamente Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Yo terminé mi trabajo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Suficiente, suficiente. ¿Entiende? No, Señor. Soy pecador. Todavía yo tengo pecado. ¿Quién dice que usted no tiene, usted tiene pecado? No sé, me siento pecador. Mire, yo quité el pecado del mundo pasado, presente, futuro, y luego yo morí en consumación de siglo. Yo dije de la cruz, como dice, consumado es. Ya terminé mi misión. Ya yo salvé a los hombres. Yo cancelé el precio de pecado. Dios dice que ya perdonó todo nuestro pecado, porque todavía no acepta. Yo acepto, pero yo soy pecador. Porque no cree en mí. Yo creo, Señor Jesucristo, pero yo soy pecador. Como igual que el loro, ¿no? Loro. Yo creo. Pero ¿qué está creciendo? ¿Qué está creciendo? Solamente está creyendo que es pecador. Creyendo que ya tengo que cumplir mandamientos. Creyendo que yo tengo que hacer alguna cosa buena para recibir la salvación. ¿Está creyendo el evangelio? ¿Está creyendo en la obra de Jesucristo? ¿Está creyendo en la verdad? No. Está creyendo otro evangelio fuera de la Biblia. Si hubiera nosotros pudiéramos cumplir el mandamiento de Dios, entonces ¿para qué es necesario nacer Jesucristo? Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Por eso, en vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por su muerte intercambió. Él murió, nosotros recibimos la vida eterna. Por su muerte, nosotros fuimos perdonados, recibidos la gracia del Señor. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Siempre acompaña como una vez para siempre. Siendo justificado una vez para siempre. Solamente depende de su fe, ¿es cierto? Depende de su fe. Ya uno que tiene fe, amén, Jesucristo me santificó para siempre. Amén. Si cree, así será. ¿No cree? Así será. Incrédulo. No creo, Señor, no. Yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy santificado? No.
Entonces, en esa voluntad somos santificados. ¿Para quién está escrito? Solamente para los que creen en la obra de Jesucristo. Además, el versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que somos perfectos, dice. Según nuestro cálculo, según nuestra sabiduría, nosotros no somos perfectos, la verdad. Pero Jesucristo hizo perfección para que nosotros seamos perfectos ante presencia de Dios. Esta obra no de nosotros, sino de Jesucristo. Por eso, con el respeto del Señor Jesucristo, podemos decir somos perfectos. Esa es la manera de creer en Jesucristo. Amén. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos acompaña y también Dios nos bendice. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado al mundo para que Él quitara el pecado del mundo. También Él, cuando fue crucificado, terminó la cancelación de pecado de todos nuestros pecados, como lo que está escrito, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Señor, nosotros somos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de Jesucristo una sola vez para siempre. Así nosotros creemos. Por eso nosotros somos hijos de Dios y amamos al Señor como nuestro Padre Celestial. Creo que Dios está trabajando en el corazón de nosotros. Esta verdad tiene que llegar hasta último lugar del mundo, hasta última tierra del mundo, Señor. Por eso, hasta confines de la tierra, nosotros tenemos que ser como testigos de nuestro Señor Jesucristo. También Dios nos enviará, también Dios nos acompañará. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que tengan la fe verdadera, Señor. También para que vivan por la fe, porque está escrito que mas el justo vivirá por la fe. Señor, nosotros tenemos esta fe, lo que Dios había hecho para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.